días tuvimos aquí a Yolimar Rojas, quien es ahora la deportista más destacada del país, con los triunfos en Londres, inclusive su medalla de oro. Y conversamos en la importancia del deporte. Hoy invitamos a un especialista, Carlos Domínguez, internacionalista, pero responsable del área deportiva en la radio. ¿Qué significa el deporte para un país? ¿Qué tal, Julio César? Un placer estar aquí en tu programa. Mira, el deporte significa muchas cosas desde varios puntos de vista. Me parece que dentro de lo cultural termina siendo una referencia siempre que identifica a muchos países. De hecho, hay mucha gente que conoce otros países simplemente por una referencia deportiva, más que muchas veces cultural, incluso que por encima de la música o la política. El hecho deportivo termina siendo algo trascendental porque llega a las masas, porque se consume a nivel mundial. Tú hablas de los Yankees de Nueva York, hablas del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, y te encuentras con instituciones que son mundialmente reconocidas más allá del tema deportivo, sino como empresas, como organizaciones. Sí, Pascal Boniface es un escritor internacionalista francés y tiene un libro sobre deporte y diplomacia y dice que los estadios se han convertido en las nuevas catedrales. Claro. Y los deportistas los nuevos ídolos, el caso de Ronaldo o el mismo caso de Messi, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Que mientras en la Segunda Guerra Mundial teníamos como héroes a Patton, a Winston Churchill, hoy día nuestros héroes terminan siendo artistas o deportistas en la mayoría de los casos. Entre los venezolanos, ¿quiénes están en esos niveles mundiales? Yo creo que a nivel... Lo que pasa es que en Venezuela tenemos una particularidad y es el tema del béisbol. El béisbol es el deporte, termina siendo deporte y pasatiempo principal, donde nuestras referencias deportivas en su mayoría son beisbolistas, que son los que logran el mayor éxito en las grandes ligas. Sin embargo, a nivel mundial no hay una trascendencia o mediáticamente no se expande el tema del béisbol. Obviamente el fútbol es el que es más global. Que la Vinotinto ha estado entrando a esos escenarios. Sí, ¿no? Exactamente, se ha globalizado y a través de los éxitos de la selección nacional es que se han ido conociendo los deportistas, los futbolistas venezolanos. Pero en Venezuela yo creo que el máximo ídolo deportivo termina siendo Miguel Cabrera, el beisbolista, por los logros, por el poder, por lo que significa para los Tigres de Detroit, para las grandes ligas, por los récords que ha roto. Me parece que quizás es el mayor referente. Sin embargo... Atletismo ahora también. Ahora tenemos nuevos héroes que terminan siendo por deportes individuales, deportes olímpicos, deportes de alta competencia. Pasó con Rubén Limardo, esa medalla de oro lograda en Londres, y ahora con Yolimar Rojas, que se ha convertido, creo que, en la deportista con mayor proyección, me atrevo a decir, en la historia de Venezuela, por lo que está logrando. Ya logró destronar a Katherine Ibargüen, quien era la referente en la modalidad de atletismo, en este caso el salto triple, ¿no? Salto triple. La colombiana fue destronada por la venezolana, no lo hizo en los pasados Juegos Olímpicos de Río, pero ya aparentemente las proyecciones indican que para los próximos Juegos Olímpicos ya Yolimar Rojas es una medalla de oro para Venezuela. ¿Cómo estamos en fútbol? Tú que eres especialista en esta materia. Mira, en fútbol a nivel de selecciones hay un proceso de cambio, se está agotando una generación y no por vieja, no por caduca de su edad o por experiencia, sino precisamente por intereses, por objetivos. Ahora la Selección Nacional de Venezuela está entrando en un proceso de renovación, perdió el rumbo camino a la eliminatoria del Mundial de Rusia hace mucho tiempo, cuestiones incluso hasta extradeportivas se llegaron a inmiscuir para que Venezuela no le fuera bien en la eliminatoria, y ahora primero se está tratando de recuperar ese prestigio que se perdió, porque hasta hace por lo menos 4 años la Vinotinto tenía, más allá de la atracción del corazón del venezolano, ya había impuesto a nivel internacional, a nivel, digamos, continental, el peso de ser una selección que también competía. Habitualmente la Vinotinto se le conocía la cenicienta de Sudamérica por su poca competitividad. Ahora el escenario es distinto. Sin embargo, hay una nueva generación, hay una renovación en las manos de Rafael Dudamel, que fue precisamente el técnico que alcanzó el subcampeonato mundial sub-20 recientemente en Corea del Sur. ¿Venezolanos en las ligas internacionales en fútbol? Sí, hay muchos. Yo creo que el tema de economía país
la situación de país también ha ampliado esa gama de futbolistas que abandonan el país y se va al extranjero, pero entendiendo jugadores que han sido llamados precisamente por destacar. Sí hay bastantes jugadores en el concierto internacional. Recientemente Tomás Rincón, el capitán de la selección, estuvo jugando en la Juventus de Turín. Claro. La Juventus es uno de los equipos más importantes del mundo y solamente fue testimonial su paso. No pudo abrirse un espacio como titular, ahora está en el Torino, un equipo también de la ciudad de Turín. Salomón Rondón, que está en la Premier League, en el West Bromwich, un equipo de Londres. Y algunos jugadores que en las ligas latinoamericanas han tenido trascendencia, por ejemplo el Lobo Guerra, Alejandro Guerra, un caraqueño que logró por primera vez levantar la Copa Libertadores de América para un venezolano, lo hizo con Atlético Nacional de Medellín, ahora está en Palmeiras, una de las transacciones principales en el fútbol sudamericano. Luis Manuel Seijas, campeón con la Santa Fe de Bogotá en la Copa Sudamericana, han sido jugadores que han roto con el paradigma de ese jugador venezolano que le pesaba el pasaporte por algo. Ya creo que eso ha sido erradicado. Además, se rompen barreras económicas, porque Neymar, en el caso de la transferencia, supera los 200 millones, ¿no?, de dólares. 222 millones de euros. Es la transacción más alta, ¿no? Sí, en el fútbol sí. Yo creo que en otros deportes, sobre todo los deportes norteamericanos, se manejan montos mucho mayores. Obviamente por el poder económico, por el mercado. Sí. En el baloncesto, en el fútbol americano, claro. En la Major League Baseball también, las grandes ligas se manejan otros montos, pero en el fútbol causó conmoción el costo de Neymar por el Paris Saint-Germain, 222 millones de euros, y ahora que esa transacción ha elevado el mercado. Por ejemplo, acaba de presentar el Barcelona a Mbappé, un jugador de... Mbappé no, el Dembélé, el jugador que vino del Borussia Dortmund, todavía estaban buscando a Mbappé, y 126 millones de euros, sí. Un costo extraordinario comparado con fenómenos como Ronaldo, como Zidane, que en su momento eran jugadores que terminaron haciendo historia, son jugadores que quedaron en la retina, quedan en la retina del seguidor del fútbol y costaron mucho más barato. Tú tienes una formación universitaria de internacionalista, sí. Estudiaste carrera de internacionalista, pero en el deporte hay un mundo internacional por conocer, por hacer, por presentar, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que justo cuando estaba estudiando en la universidad, estaba saliendo del liceo, entrando a la universidad, ocurrió la sentencia Bosman en Europa, que fue precisamente la libertad que tuvieron los jugadores comunitarios para poder firmar con cualquier club de Europa, y eso cambió todo el modelo de transacciones, el modelo del mercado futbolístico aplicable a los 28 países de la Unión Europea. Exactamente, ¿no? Y no solamente terminó beneficiando a los jugadores de la Unión Europea, sino a los latinoamericanos que tenían en su sangre ancestros italianos, claro. Españoles, portugueses. Estos también aprovecharon para jugar como no extranjeros. Eso cambió el panorama del fútbol y yo creo que hay un antes y un después de la sentencia Bosman en cuanto al mercadeo del futbolista. El fútbol femenino también en Venezuela ha dado mucho que hablar, ¿no? Más que el masculino. Sí. Creo que el mayor logro termina siendo el subcampeonato sub-20 sí. del masculino, pero las féminas llegaron a unas semifinales, categoría sub-17, en la sub-15. Habitualmente Venezuela está participando en la alta competencia del fútbol, digamos, de FIFA con sus selecciones nacionales, y de verdad que es algo que sería bueno escribir un libro y encontrar el porqué, porque es bastante llamativo que esto esté ocurriendo en el país. La parte también voleibol hemos ido bien en la parte femenina, ¿no? Sí, en la masculina también. Sí. Creo que Venezuela históricamente ha sido un país potencia en el voleibol. Lamentablemente hay unos episodios últimos que han llamado poderosamente la atención y más que por lo deportivo, sino por un tema de planificación. Sí, un tema de planificación, de desatención, me atrevo a decir, de ignorancia del manejo de cómo se deben hacer las cosas. Se escribe mucho últimamente a raíz de lo de la FIFA sobre el tema de corrupción y los escándalos que ha habido, inclusive un venezolano está en Nueva York juzgado, ¿no? Alto representante de la FIFA. Sí, el alto representante, era presidente de la Federación Venezolana de Fútbol justo en el momento que fue detenido. Te digo, va a ser muy difícil erradicar la corrupción de la FIFA porque esto es algo que lleva muchos años. Y el fútbol se presta por la inmensa cantidad de dinero que hay. Se presta y se institucionalizó la corrupción, algo que parece, a ver, suena
bastante feo decirlo así, pero se convivió con la corrupción, se hizo algo normal y ahora que la FIFA está tratando de limpiar su imagen, encuentras cada vez siempre un vestigio de corrupción. Ahora hay un tema de amaño de partidos, se ha tomado con Compra más de fuerza. sedes, en el caso de Sí. Qatar ha habido mucho escándalo, sí. Incluso con Rusia. Y se el habló. tema de las transmisiones, ¿no? Sí, Que sí, genera exactamente. muchísimo dinero. Es precisamente en ese punto, el tema de las transmisiones, de los derechos de transmisión, de mercadeo de las ligas, donde aparentemente hay bastantes temas que hay que limpiar, ¿no? Para que la FIFA arranque desde cero su imagen positiva. Bueno, precisamente recomendamos a los que interesados en deporte y diplomacia el libro de Pascal Bonifaz, profesor de la Universidad de la Sorbonne, sobre el tema de la diplomacia y la aplicación al mundo deportivo. Buenísimo. Muchísimas gracias a Carlos Domínguez. Seguiremos viendo cómo van las cosas en los próximos eventos mundiales para conversar sobre todo los eventos que vienen, tanto los Juegos Olímpicos como el nuevo campeonato de fútbol, ¿no? Sí, es un placer. Viene Rusia para el año que viene. Ya se jugó la Copa Confederaciones, que fue una prueba. Creo que aprobó Rusia solo por el tema de la asistencia, quizá no fue la esperada, pero poquito a poco ya Rusia nos va a mostrar cuál va a ser el cambio futbolístico con esos horarios terribles. Sí. Y las condiciones climáticas también que van a ser completamente distintas a las habituales. Bueno, muchísimas gracias. Placer, Entonces, Julio César. Carlos. Nosotros vamos al corte con más información, otros escenarios y otros análisis, siempre en profundidad. Ya regresamos.